Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, en la que vamos a analizar cómo se están comportando los precios de la electricidad, esos que tantos sustos nos dieron, esos que en esa montaña rusa se movieron durante todo el 2021 y que también han empezado así 2022. Fíjense, no ha habido prácticamente un solo día laborable, un solo día que no sea festivo, en el que el precio de la luz, el precio mayorista, no haya bajado de los 200 euros el megavatio hora. Ya nos hemos acostumbrado demasiado a estas cifras, pero es que son costes muy altos, muy elevados para lo que estábamos acostumbrados y para la media habitual de 50, 60 euros el megavatio hora antes de que en torno a mayo, junio del año pasado comenzara esta crisis energética. Hoy vamos a hablar de cómo ha empezado el año, de cómo se pueden comportar los precios y también de cómo se están comportando los propios consumidores con sus tarifas y qué están eligiendo ante esta situación. Para ello vamos a contar en primer lugar con uno de los expertos que ha participado ya en otras ocasiones en Alto Voltaje y que explica muy bien, bastante bien, qué es lo que está sucediendo. Francisco Valverde, de Menta Energía. Francisco, buenos días. Buenos días, José María, pero de experto nada. Bueno, lo eres porque sabes explicar por lo menos bastante bien qué es lo que está sucediendo. Como decía Paco ahora mismo, 200 euros el megavatio hora. No bajamos de esa cifra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué explicación hay? Y si la que hay es la misma que determinaba los altos costes, recordemos el 23 de diciembre del año pasado, más de 300 euros el megavatio hora, los altos costes de la electricidad. ¿Cómo ha empezado el año? ¿Cómo estás viendo que ha empezado el año el mercado mayorista? Bueno, el mercado mayorista ha bajado relativamente un poco. Y los costes que mencionabas de 200 euros, pues tienen que ver con lo que ha estado pasando hasta ahora. Estamos dependiendo de una manera muy importante, o sea, ese coste tiene que ver de manera muy directa y muy importante con el coste del gas natural. Entonces, si tú metes en una coctelera los factores que te determinan los precios del mercado mayorista, como son el gas natural, como son el CO2 y como es pues el margen de beneficio que tiene toda empresa, pues te salen esos precios. En cualquier caso, Francisco, tenemos una aportación de las centrales renovables que se encuentra en torno a la media, quiero decir, pero ni con esa circunstancia conseguimos que baje mucho más el precio de la luz, precisamente porque es necesario el gas natural, el gas para los ciclos combinados, y aunque sea en menor medida, si el precio del gas sigue así, pues determina al final el precio, el pool de todo el mercado, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, lo normal es, o sea, esta situación es lo normal. ¿Cuándo podremos esperar cambios? Pues cuando aquellas fuentes que entran de manera potente bajando precios, como son la eólica y como es en determinados momentos del año el agua, pues que esto puede ser a partir de marzo, por ahí, entre marzo y mayo, por ahí. Pues ahí es cuando veremos las bajadas importantes que espero que bueno, me gustaría que fueran como otros años, pero me da la impresión de que este año, aunque vamos a ver bajadas, seguramente no serán tan profundas como otros años, ¿no? Sobre todo, también va a depender mucho del aporte hídrico que tengamos, pues eso, en los próximos 3 meses. Claro, eso te quería preguntar, porque hay una estadística que muchas veces se obvia y está relacionada con qué tecnología marca el precio de la luz hora a hora, día a día. Y hay en muchos casos la que, por lo menos en 2021, la que ha venido marcando esos precios ha sido precisamente esa, la hidroeléctrica, ¿verdad? Sí, bueno, en 2021 y cualquier año. Siempre es la hidroeléctrica la que habitualmente mes a mes es la que con diferencia marca más veces el precio. Sí. Y Francisco, el gobierno ha aprobado unas medidas, ha prorrogado esas medidas en torno a los impuestos, a los cargos, sobre todo los impuestos. Los cargos ya sabemos que son para todo el año, pero los impuestos hasta finales de abril. Decías, el primer trimestre será clave a partir de marzo, cuando empiece a activarse un poco más las renovables, las hidroeléctricas, eólicas. Podemos ver alguna cierta moderación en los precios, pero se habla también incluso de que podemos tener un primer semestre bastante caro, no solo el primer trimestre como se pensaba inicialmente. ¿Esto cómo lo ves?
Sí, sí, puede ser. O sea, a mí cuando me preguntan sobre qué es lo que va a pasar en los próximos meses y tal, suelo responder que yo de geopolítica entiendo poco, porque lo que está pasando con el precio del gas yo creo que tiene poco que ver con un mercado y tiene mucho que ver con lo que pasa en Rusia y en Ucrania y en Alemania. Entonces, la bolita de cristal la tengo rota, no, súper rota. Y no te sé decir si va a bajar mucho, si va a bajar poco o cómo se va a comportar. Tradicionalmente ya te digo que la factura debería de bajar pues ya te digo, entre marzo, abril o así, hasta mayo o incluso junio. Pero es que depende de tantos factores y sobre todo pues depende de que no se incrementen las tensiones entre Rusia y Ucrania, que es imposible aventurarse a decir algo medianamente que vaya a pasar con la realidad. Es una predicción medianamente fiable. Bueno, en cualquier caso, Paco, nos quedamos con ese dato de que normalmente o habitualmente marzo, abril suelen ser unos meses en los que suele moderarse el precio del mercado eléctrico, el precio del pool. Vamos a ver si este año es así y qué ocurre, porque al final dependemos, como estás diciendo, como bien dices, de que el presidente de un país como puede ser Rusia decida una cosa o la contraria, y a partir de ahí todo el mercado eléctrico y todo el mercado energético se convulsiona, como hemos visto en los últimos meses. Pero que hay mucha gente que piensa que esto solo pasa en España. Está toda Europa igual. Es una crisis, como hemos repetido aquí en Alto Voltaje, energética de toda la Unión Europea. Cada país con sus especificidades, con sus características, con sus diferentes facturas, pero al final la crisis energética como tal es de toda la Unión Europea y de intereses que son de 27 países completamente distintos, como hemos visto en los últimos meses. Sí, ni siquiera es mundial, ¿eh? Porque si tú miras el precio del gas en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es que ahora mismo es el productor número uno de gas, ¿no? Pero joder, aquí que está en casi 90 euros el megavatio hora, allí está en 12. Hay una diferencia muy grande. Entonces, también una cosa que ha variado mucho ha sido que ha habido un montón de metaneros que han venido de Estados Unidos y han venido a Europa. Incluso algunos que iban a Asia han dado la vuelta y han venido a Europa. Eso es porque Asia está pidiendo menos y Europa está pidiendo más. Vamos a ver qué pasa también con la demanda en Asia, porque como Asia parece ser que se pasó un poco de frenada y se lo quería todo el gas, ahora parece que no quiere tanto gas, pero como venga frío en Asia, igual aquí sufrimos. A ver, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Francisco Valverde, de Menta Energía, muchísimas gracias por participar de nuevo en Alto Voltaje y darnos estas explicaciones. A ti, José María. Gracias por participar. Volvemos en un momento y seguimos analizando qué está pasando en el mercado de la electricidad en este inicio de 2022. Bueno, pues vamos a seguir, como decíamos, analizando ese comportamiento del mercado eléctrico en este inicio de año. Estamos conectando ahora, vamos a conectar con Antonio Delgado Rigal, que es consejero delegado de Aleasoft. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a vosotros, a Aleasoft, por participar en esta edición nueva de alto voltaje. Antonio, ¿cómo explicarías qué es lo que está ocurriendo en este inicio de año en cuanto a los precios energéticos?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo esperable? ¿Consideras que hay alguna sorpresa, no sé si positiva o negativa? Porque como decíamos, en torno a los 220 euros el megavatio hora. Es más barato que el último tramo de 2021, pero en cualquier caso son precios altísimos. Bueno, paradójicamente yo creo que hemos empezado con buenas noticias. O sea, el precio está por encima de 200 euros megavatio hora, pero si nos ponemos a ver lo que estaba pasando en la última quincena de diciembre, que era una cosa totalmente demencial, vamos a decir que hemos empezado el año con cierta estabilidad y voy a intentar explicarlo poco a poco. Lo primero es el tema del gas. Como todos sabéis, dependemos fundamentalmente del gas. En Europa somos importadores de gas y el tema de gas es un tema geopolítico. Hay un gran problema entre Rusia y Estados Unidos por el tema sobre todo de Nord Stream 2, quién va a suministrar en un futuro el gas a Europa. El gasoducto Nord Stream 2 ha sido pospuesto varios meses por la tensión que hay en Ucrania. Si ese gasoducto hubiera entrado en funcionamiento en noviembre, no hubiera pasado eso. Posiblemente la electricidad hubiera estado, no sé, un 30 o un 50% más barata de lo que fue en los últimos días de diciembre. Eso es lo primero. Rusia sabe esto y va calentando el entorno geopolítico en Ucrania para mantener la tensión sobre el gas. Por otra parte, afortunadamente, en Asia, en China específicamente, el invierno no ha sido tan crudo, ellos tenían reserva, con lo cual hay mucho flujo metanero de GNL que viene de Estados Unidos directamente a Europa y que están, vamos a decir, suministrando eso. Digo esto porque la situación podría haber sido, dije que al principio que la situación era buena porque podría haber sido totalmente catastrófica. Con lo cual, desde el principio de enero, vamos a decir que se ha estabilizado la macrovolatilidad que teníamos en diciembre, ¿vale? Eso es una cosa positiva. Entonces, el otro tema, el CO2 ha subido, está alrededor de 80 o 90 euros, y eso también, bueno, afecta porque, por ejemplo, si el CO2 a 80 está incrementando el precio del mercado eléctrico en 32 euros directamente, ¿no? Si el gas fuese declarado como un combustible, vamos a decir, no contaminante o renovable y fuera exento, la factura, o sea, no la factura, sino el precio de mercado disminuiría directamente unos 30 euros, o 30 o 40 o más de 25. O sea, con lo cual estamos pagando esa factura del CO2. ¿Cuáles son las perspectivas del 2022? Antonio, una pregunta porque me interesa bastante esto último que has dicho sobre el gas. En el sentido de que si fuera considerado una energía no contaminante, y sabemos que hay un debate planteado por algunos países de la Unión Europea sobre qué es contaminante y qué no es contaminante, como la nuclear y el gas también, el precio bajaría incluso en torno a 30 euros, he querido entender, 30 euros el megavatio hora, ¿verdad? O sea, si el tema de los derechos de emisión es un tema regulatorio de Europa. O sea, eso no lo hemos autoimpuesto. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se toma la decisión en Bruselas, en Europa, de que el gas no es contaminante y queda exento de ese precio de CO2, directamente el precio de 80, o sea, el CO2 de 80 de cara al sector eléctrico pasaría a cero, con lo cual el precio de mercado eléctrico bajaría en torno de 30 o 35 euros con respecto a los márgenes actuales. Eso es fundamental. O sea y está en nuestras manos. O sea, cuando la gente dice que el gas contamina o no contamina, estamos hablando de 30 euros más que estamos pagando porque el gas alguien ha considerado que contamina. Y evidentemente no vamos a decir que el gas es tan limpio como el eólico o la fotovoltaica, pero el gas realmente es bastante limpio dentro del mix de generación. Importante esa aclaración, que me interesa mucho eso que has dicho sobre el gas. Y lo que decías, ¿qué previsiones hay de evolución en los próximos meses? Que ibas a comentarlo ahora mismo. Sí, bueno, en el caso, evidentemente tenemos que mantener el tema de que el CO2 va a estar ahí de momento, y la previsión nuestra está por encima de 150 euros en el año, ¿no? En lo que queda de año, o sea, al final del año, pudiendo llegar incluso a 200 euros, ¿no? Esa es un poco la franja. Y todo depende del gas, ¿vale? O sea, todo depende del precio del gas,
cómo se pueda relajar o no. Como decimos, Estados Unidos tiene un flujo grande de metaneros inyectando GNL en Europa, y Asia no está, vamos a decir, demandando tanto porque el invierno no ha sido tan riguroso en China, en este caso particular. Con lo cual, si el gas a partir de marzo, abril, relaja su precio de mercado, porque evidentemente Estados Unidos se está aprovechando de esta situación, todos estos metaneros están cobrando mucho. Si el precio del gas se relajara, evidentemente el precio del eléctrico pudiera, vamos a decir, tener un respiro, ¿no? Y igual no volveríamos a los años anteriores, pero por lo menos podría llegar, no sé, 80, 70 precios más asequibles. Evidentemente el CO2 también está influyendo, como digo, directamente introduciendo 30 euros en este precio de mercado. Antonio, el mix español, el mix eléctrico, es decir, qué es lo que aporta cada tecnología en cada momento. Hemos visto, por ejemplo, que en 2021 la tecnología, las centrales que más energía han aportado, fíjate, han sido las eólicas. Y aun con eso el precio ha sido muy elevado por cómo sabemos que influye al final en los ciclos combinados, que son la última tecnología que entra, pero necesaria para cubrir toda la demanda. ¿Prevéis que de cara a este año ese mix energético eléctrico, mejor dicho, cambie mucho o se mantenga más o menos estable y por lo tanto todo siga dependiendo al final, como decías, de la cotización del gas en los mercados internacionales? Bueno, el mix eléctrico español afortunadamente ha ido cambiando poco a poco. Esto no son cambios lentos. Cada vez tenemos más penetración de eólica, poco a poco ha ido aumentando la penetración eólica, poco a poco también ha ido incrementando la penetración fotovoltaica, y eso poco a poco, bueno, va a hacer que en un futuro los precios evidentemente tiendan a bajar, ¿no? Es importante también comentar en este momento que muchas de estas obras de poner en marcha parques, tanto fotovoltaicos como eólicos, están detenidos por trámites administrativos, trámites burocráticos. O sea que podríamos tener mucha más generación eólica, mucha más producción fotovoltaica si se agilizaran los trámites. Eso también quiero dejarlo claro para que se tenga en cuenta, ¿vale? Sabemos que esa parte de los trámites, porque hablamos también con los productores de energía eólica y de energía fotovoltaica, está provocando verdaderos cuellos de botella también en este sentido a la hora de poner en marcha esos proyectos. Pues Antonio Delgado Rigal, consejero delegado de Aleasoft, muchísimas gracias por ofrecernos esas claves de cómo se está comportando el mercado en este inicio de año y qué puede suceder a lo largo de 2022 en la electricidad. Gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias, José María. Gracias. Un saludo. Un saludo. Y dentro decía el consejero delegado de Aleasoft que el mix español está cambiando. Fíjense, también está cambiando mucho la forma de producir. Vamos hacia un sistema en el que hay mucha más diversificación, mucha más atomización, no solo de grandes centrales. Cada uno en su casa puede producir su propia energía a través del autoconsumo. Y para ello vamos a hablar con Alejandro Sánchez, que es Global Product Manager de energía solar en Endesa X. Alejandro, buenos días. Buenos días, José María, ¿qué tal? Muchas gracias por participar esta mañana en este programa de Alto Voltaje. Vale. Decía Alejandro que el autoconsumo es fundamental dentro del nuevo sistema eléctrico y que en 2021, por ejemplo, ya lo fue en 2020, pero en 2021 ha tenido un importante crecimiento. Alejandro, ¿cómo se ha comportado la demanda de los clientes particulares de autoconsumo en este último año de grandes vaivenes de precios eléctricos como hemos tenido? Bueno, pues como esperábamos, ha sido el 2021 un año de crecimiento. Los datos que están saliendo ya, primeros datos que están saliendo de cierre, pues hablan de 1.000 megas, incluso de más de 1.000 megas, 1.200, 1.300 de autoconsumo. No tenemos datos concretos para distinguir segmentos particular, empresas dentro de lo que es el autoconsumo, pero estimamos más o menos entre un 10 y un 20% son clientes domésticos. O sea, estaríamos hablando de entre 40.000, 50.000, 60.000 instalaciones
de domésticos, lo cual es un absoluto récord y denota pues un cambio de tendencia y algo que está empezando a ser no masivo, porque es algo todavía bastante novedoso y que al gran público todavía le suena como algo muy, muy complejo, pero desde luego ya el 19 fue récord, España fue líder en Europa de nuevas instalaciones, el 20 no fuimos récord, pero estuvimos ahí en el top 5 y seguro que en el 2021 pues hemos estado también en ese top, ¿no? Desde luego el mercado se está dinamizando muchísimo y con los nuevos escenarios que tanto desde Europa como en España, con los diferentes planes de recuperación, objetivos de descarbonización, el nuevo plan de transformación y resiliencia que ha publicado el gobierno y el reto de llegar a 9 gigas de fotovoltaica, de los cuales entre 2 y 4 pueden ser domésticos, denotan que bueno, hay un plan claro de ruta, una hoja de ruta. Todas las administraciones están ayudando y también las empresas estamos ayudando a que esto sea algo masivo, porque es que no es que sea una alternativa a la fotovoltaica, yo creo que es, dentro del mundo del doméstico, de las personas de a pie, es la única alternativa, ¿no? Empezar a capturar esa energía solar y aprovecharla, ¿no? Claro, al final entiendo que el interés o esa demanda se debe a que, por una parte, hay bastante ahorro acumulado de los meses de la pandemia y de que, bueno, pues hay un propio interés de los hogares, incluso, por decirlo de alguna forma muy básica, hay mucho interés en reformas, en obras en casa y dentro de todo ese presupuesto, bueno, pues entra y se ha incorporado el autoconsumo, ¿no? La posibilidad de realizar instalaciones solares y de, bueno, pues de ver una nueva forma de producir energía para uno mismo en la medida que se pueda, siempre con el contacto, con la conexión con la red, evidentemente. Alejandro, precisamente por eso, habrán sido muchas las ventajas que ven los consumidores, los hogares, los propietarios de casas para instalar el autoconsumo, para instalar las placas solares. ¿Cuáles son fundamentalmente esas condiciones óptimas para hacerlo? Bueno, pues las principales ventajas de la solar fotovoltaica para cualquiera, ¿no? El autoconsumo en general, ¿no? Esa capacidad de coger esa energía que está ahí, no se ve. Yo siempre pongo el mismo símil, es como un grifo abierto que todos tenemos en casa, que nos dejamos todos los días y que estamos derrochando, ¿no? Esa energía, ese agua, que si pudiéramos cerrar ese grifo, pues esto es lo mismo, ¿no? Esa energía, aprovecharla, tiene grandes ventajas. Es acceder a una energía limpia, inagotable, por tanto renovable, y con la tecnología que tenemos hoy y la disminución casi en vertical hacia abajo de los costes de los materiales, ¿no? Como van las economías de escala, ¿no? Cuanto más se consume un producto, pues más conseguimos bajar su precio. En los últimos años los paneles solares están bajando muchísimo y los costes de instalación también. Realmente es un producto que se monta en tu casa y que empiezas a ahorrar desde el primer día. Es cierto que hay una inversión alta, ¿no? Es un equipo que de media puede estar en unos 5.000 euros para un particular, en una vivienda normalmente unifamiliar, que es donde mejor se aprovecha y donde estamos principalmente ya en un mercado, digamos, empezando a ser muy, muy maduro, no tanto en las viviendas, en los pisos. Pues es un sistema que nos permite ahorrar entre 500 y 1.000 euros al año, ¿no? Dependiendo del nivel de autoconsumo que nosotros tengamos, nuestros hábitos al final de uso de los aparatos eléctricos, pues bueno, podremos capturar y aprovechar más o menos energía. Además, ahora con las subvenciones, ¿no? Lo que decíamos antes, todas las administraciones, con ese plan claro de reto de descarbonizar la economía, pues nos incentiva, ¿no? El gobierno nos están ayudando con unos planes que se han publicado, que algunos conoceréis, pues de hasta 1.300 millones de euros para incentivar las renovables, que nos pueden llevar a que ese coste de esos 5.000 euros, pues hasta la mitad o 55%, más de la mitad, nos lo podemos ahorrar, o sea, nos lo podemos descontar directamente del coste de
de esta instalación. Por tanto, pues la ventaja se multiplica en que además es un producto que se amortiza, si antes estábamos en 7-8 años, pues ahora en la mitad de tiempo. Con lo cual, y además es un producto que dura 25 o 30 años, no hay elementos mecánicos, no tiene prácticamente desgaste ni mantenimiento, con lo cual este sistema nos ayudará a capturar esa energía y ponerla y utilizarla en nuestra casa por muchísimos años, con lo cual las ventajas y el ahorro es brutal, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención que todo el mundo habla de bitcoins, todo el mundo sabe y se mete en esto, que es complicadísimo y todos los cuñados de España asesoran sobre bitcoins, cuando tenemos la solar fotovoltaica, que es algo muy sencillo, no tiene apenas elementos y empiezas a ahorrar en tu factura, o sea, a recortar tu consumo desde el primer momento, ¿no? O sea, que es algo realmente que tiene muchísimas ventajas. Es eso que comentas del Bitcoin, que mucha gente está entrando y es un producto de alto riesgo si no se sabe manejar bien. Alejandro, por último, ¿qué opciones, qué ofertas o qué abanico de productos tenéis en Endesa para el autoconsumo de los particulares, precisamente? A grandes rasgos, yo sé que pueden ser muchos, pero por tenerlo un poco claro. Sí, no, a ver, este producto lo que tiene es que es complejo a nivel de trámites, o sea, todo el proyecto pues requiere de un partner, de un instalador que realmente sepa y pueda manejar todo el proceso, ¿vale? Eso es precisamente lo que hacemos en Endesa X. Gestionamos todo el proyecto de principio a fin. Nos ocupamos absolutamente de todo. Tenemos rangos de equipos pues para viviendas pequeñitas de 2 personas hasta viviendas más grandes que tengan una demanda de energía mayor y, por tanto, pues podamos autoconsumir en mayor medida. Además, también tenemos opciones con baterías para maximizar ese ahorro, que puede llegar incluso al 70, al 80%. Como somos pertenecemos al grupo Enel, pues tenemos muy buenas condiciones a nivel de conseguir los mejores acuerdos, los mejores fabricantes del mundo, a los mejores precios. Por lo tanto, tenemos una oferta muy, muy competitiva. Incluimos también un seguro a todo riesgo y lo más importante, casi a veces más que el precio, es que nos encargamos de todo el papeleo. Incluso ahora gestionamos también la subvención con una oficina especializada y eso es lo que más agradece el cliente, ¿no? Que nos ocupamos de todo e incluso también de contratar la tarifa con los excedentes. Por tanto, bueno, pues eso, estamos ahí para ayudar a todo el mundo a pasarse al autoconsumo y empezar a ser protagonistas de este cambio. Y estamos a su lado para acompañarles. Pues decía Alejandro, vamos a ver si esos datos confirman el buen comportamiento del autoconsumo en 2021 y vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de 2022 y de los próximos años con productos como esos que has comentado de Endesa X. Alejandro, muchas gracias a ti, Endesa, por participar en esta edición de Alto Voltaje. A vosotros, un placer, como siempre. Chao, José María. Patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes principales de la primera feria del turismo del mundo. Como saben, que en estos momentos, que hace apenas unos minutos se está inaugurando en Madrid, que es Fitur. Está siendo inaugurada por los Reyes y por el Gobierno, Comunidad de Madrid, en fin, Ayuntamiento. Las diferentes empresas participantes que están en Fitur van a presentar iniciativas en materia medioambiental, social y de sostenibilidad, porque es esta de la sostenibilidad, uno de los aspectos más valorados por el mercado y por los propios clientes. Las aerolíneas, por ejemplo, con Iberia y su primer vuelo propulsado con biocombustibles. También los hoteles presentes en Fitur con una oferta cada vez más ligada al uso racional de todos los bienes y de todos los productos que ofrecen. E incluso los propios destinos turísticos también muestran esta nueva cara sostenible para atraer a potenciales turistas que cada vez tienen más en cuenta los criterios ESG, los criterios medioambientales y de sostenibilidad. Todo ello lo vamos a ver o lo están viendo en Fitur desde hoy hasta el próximo domingo. Cepsa ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta.
Volvemos en un momento y vemos qué están haciendo los consumidores en este año de precios que vuelven a estar muy convulsionados. La consistencia es el patrón común que genera ideas y no reacciones, soluciones y no excusas. Experimente cómo la consistencia marca la diferencia. Pruebe Columbia Threadneedle Investments. El favorito de Tim es Starbucks Espresso Roast, preparado como más le gusta en casa con su máquina Nespresso. Café Starbucks. Prepáralo en casa como a ti te gusta. Descubre también las cápsulas Starbucks para preparar en casa con tu máquina Nescafé Dolce Gusto. Bueno, y para terminar esta edición de Alto Voltaje hemos visto cómo se están comportando los precios, pero también queremos saber qué están haciendo los consumidores, por qué tarifas están optando después de unos meses muy convulsos. Para ello tenemos a Laura Cardenal de Selectra. Laura, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar en Alto Voltaje esta mañana. Laura, lo que estaba preguntando directamente, ¿qué están haciendo los consumidores? ¿Se están yendo al mercado libre? ¿Se siguen quedando en el mercado regulado? Recordemos aproximadamente que la distribución es de un 60-40%, ¿verdad? Sí, exactamente. Es verdad que cada vez vamos más hacia los usuarios moviéndose al mercado libre, especialmente este año, aunque es una corriente que ya empezó varios años atrás. Al final la gente busca saber cuánto va a pagar y aparte hay que entender que mucha gente no sabe muy bien todavía, a pesar de que llevamos meses hablando de este tema, hay gente que no sabe dónde tiene que mirar los precios, que no sabe dónde puede o a qué hora puede consultarlos. Además hemos tenido tramos que después se han desdibujado con las últimas medidas. Hay tanta confusión que la gente está atendiendo mucho más de lo que ya venía años atrás. Sí que hay que tener en cuenta que hay algunas personas que no se pueden cambiar al mercado libre porque tienen bono social y estas personas sí o sí tienen que estar en mercado regulado. Laura, dices que hay una diversidad de sitios donde ver, comparar. El propio Selectra tenéis en la web ese comparador, también está el de la CNMC, de la Comisión Nacional. Pero digamos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una tarifa u otra? ¿El precio del kilovatio hora, los requisitos, la permanencia? No sé. Por lo menos 2, 3 cosas fundamentales que la gente sepa, pues hay que mirar esto y por lo menos puedo decidir con un poco de criterio. Pues aunque va a depender un poco de los usuarios, sí que hay ciertas cosas que todos podemos mirar. La primera, el precio del kilovatio hora, es decir, a cuánto nos van a pagar el consumo. Y súper importante también que si tiene descuentos aplicados, veamos sobre qué precio, porque claro, que nos hagan un 20% de descuento sobre un precio altísimo, pues tampoco nos compensa, ¿vale? Entonces, primero el precio del kilovatio hora y en caso de que tenga o no los descuentos aplicados o sin aplicar, sobre qué precio, eso es lo primero. Lo segundo también, el precio de la potencia, porque si tenemos una potencia contratada bajita, no va a impactar igual, es decir, no es lo mismo tener 3 kilovatios de potencia contratada que tener 7, pero también al final es un gasto fijo que vamos a pagar sí o sí todos los meses, por tanto conviene también revisarlo y por supuesto también la permanencia. Es decir, al final
Todos tendemos a querer quitarnos la permanencia y eso está bien. En general hay muchísimas compañías que van sin permanencia, pero también hay otras, y especialmente ahora con todo lo que está pasando en el mercado, que nos ofrecen precios mejores a cambio de una permanencia. Y es algo que hay que valorar, no está ni bien ni mal, simplemente, oye, tenerlo en cuenta. A día de hoy, tal y como están los precios y como está el mercado de futuros, que es como se prevé que sea este año, que se prevé muy caro, puede compensarnos tener una permanencia de un año si a cambio el precio del kilovatio hora, es decir, del consumo, está súper ajustado y ahí nos puede compensar. Laura, al final, también para contarlo claro y para que los espectadores lo sepan, la diferencia fundamental entre el mercado libre y el regulado es que en el mercado libre suele haber precios estables, lo digo yo que siempre como las hipotecas fijas y variables, precios estables un poco más altos para compensar esa estabilidad frente al mercado regulado, que es de precios variables todos los días, que en unos tramos del año puede ser más caro y en otros más baratos. Esto básicamente es así, ¿verdad? Podemos resumirlo así, aunque si bien es cierto que con todo lo que estamos viviendo y con este barullo y, bueno, vorágine de precios, hay algunas compañías que están ofreciendo precios en el mercado libre fijos muy buenos, que son mucho menores que el mercado regulado. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de comprar a más largo plazo, es decir, no compran la energía al precio que hablamos del mercado intradiario, etcétera, etcétera. No lo compran a día de hoy, a precio de hoy, sino que cada empresa tiene sus estrategias, muchas compran a largo plazo y por tanto compran con los precios que se estiman a ese largo plazo y por tanto compran mucho más barato y pueden ofrecer esas tarifas que estábamos comentando, que aunque pueden tener permanencia, son precios súper competitivos en comparación con los que compran la energía para hoy, aquí y ahora, ¿vale? Pero bueno, sí, podemos resumir esas dos vías. Uh-huh. Pues Laura Cardenal de Selectra, muchísimas gracias por estar y por participar y por aclarar esta mañana en Alto Voltaje esas claves que siempre vienen muy bien a los consumidores. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues cerramos esta nueva edición de Alto Voltaje en la que hemos analizado la evolución de los precios en el inicio de año, lo que puede ocurrir a lo largo de 2022 y qué es lo que están haciendo los consumidores. Les esperamos la próxima semana aquí a las 11 para seguir hablando de energía porque sigue siendo fundamental desde el punto de vista económico y de los negocios. Muchas gracias. Cuando inviertes en bolsa, la confianza es lo más